Bienvenidos jóvenes estudiantes del Colegio San Ramón de Pangoa, del tercer año y cuarto año de secundaria. Comenzaremos la experiencia número 5 con el título Leemos un artículo de opinión sobre la discriminación en el Perú. Comenzaremos recordando dos fechas importantes. El 6 de agosto se celebró la batalla de Junín en el año de 1824. Simón Bolívar y nuestros patriotas vence al ejército realista. Y el día de hoy estamos celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La experiencia número 5, construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. La competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. El propósito, leer un artículo de opinión para reflexionar sobre el problema de la discriminación en el Perú. El producto es que ustedes van a conocer la estructura y las características de un artículo de opinión. Lo van a contrastar si el artículo de opinión que hemos leído cumple con las condiciones de este tipo de texto. Tenemos la situación significativa y la pregunta retadora de estas 3 sesiones es: ¿qué argumentos nos permitirían proponer y valorar acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? Antes de comenzar a leer el texto, vamos a deducir de qué tratará el texto que vamos a leer. El título es La discriminación enquistada en la sociedad. A partir de ello vamos a responder las siguientes preguntas. ¿De qué tratará el texto que leeremos? En primer lugar, debemos saber qué es enquistada. Según el diccionario, enquistada significa es un proceso o una situación que se paraliza. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros deducimos de qué va a tratar nuestro texto. Tratará acerca de la discriminación que aún en la actualidad se sigue dando. ¿Qué significado tendrá la palabra enquistada en el título? ¿Tendrá relación con el contenido del texto que leeremos? A mi parecer, desde mi punto de vista, el término enquistada en el título significa que la discriminación aún persiste en la sociedad. Sí tendría relación con el texto, ya que el título refleja lo que hablará. Todas estas dos respuestas lo vamos a registrar en nuestro cuaderno o nuestro portafolio. Vamos a leer la lectura La discriminación enquistada en la sociedad de Ruth Pacheco Escalante, que es una abogada. Este artículo lo escribió el 2 de mayo del 2019. Ustedes van a tener que leer 2 a 3 veces esta lectura y luego responder las interrogantes que vienen en la siguiente diapositiva. Pero en primer lugar, ustedes tienen que identificar cuántos párrafos tiene este artículo de opinión, subrayar las ideas principales en cada párrafo. Si hay palabras que son desconocidas, también de igual manera. Luego de haber leído el texto, ustedes van a responder las interrogantes. ¿De qué tratará el texto? Vamos a contrastar las respuestas de la diapositiva anterior, de que ustedes han respondido, y contrastar con lo que han leído. ¿La palabra enquistada tendrá relación con el contenido del texto? ¿Cuál es la finalidad del texto? ¿Para qué se habrá escrito? ¿A quién o quiénes estará dirigido? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué significado tiene el texto? Las siguientes palabras: índole, extinguido y pluricultural. Ustedes van a buscar en el diccionario estas 3 palabras con sus respectivos significados. Luego esto lo van a registrar en su cuaderno de trabajo o en su portafolio. Ustedes van a leer las respuestas que registraron durante la lectura del texto. De ser necesario, realizar una relectura con el propósito de precisarlas.
Vamos a comenzar recordando qué es un artículo de opinión y qué partes tiene un artículo de opinión. El artículo de opinión, también conocido como columna de opinión, es un texto escrito de carácter argumentativo que tiene como finalidad despertar cierto interés de la opinión pública al tratar temas o problemáticas de actualidad, ¿no? Como su mismo nombre dice, opinión es dar nuestro punto de vista de un determinado problema de la actualidad. Vamos a argumentar en este artículo de opinión. Tiene 4 partes: introducción, tesis o postura, cuerpo argumentativo y la conclusión. Introducción es la parte en la que se presenta el tema o problema del artículo de opinión. Tesis o postura es la opción o el planteamiento central que sostiene la postura, a favor o en contra de algo. Cuerpo argumentativo son los argumentos que se presentan para defender la tesis o postura. La conclusión es la parte del texto en la que se sintetiza o refuerza la opinión o postura. Todo esto lo vamos a entender un poco mejor cuando ustedes observan el video que les voy a presentar también. Después de haber leído ustedes el texto La discriminación enquistada en la sociedad de Ruth Pacheco Escalante, ustedes van a responder esta ficha de análisis del artículo de opinión. El título, La discriminación enquistada en la sociedad. Leerán la introducción y van a parafrasear, no van a copiar todo, sino van a parafrasear de qué trata la introducción. Por ejemplo, ¿no? Existen frases poco empáticas entre los peruanos que vulneran el derecho a la no discriminación. La tesis o postura, pese a los esfuerzos por asumirnos como un país pluricultural, lamentablemente en nuestro país la discriminación no se ha extinguido. Voy a ponerles acá 2 argumentos que he encontrado y le he parafraseado. Puede haber más argumentos, ustedes van a tener que sacarlos. El Código Penal tipifica como delito contra la humanidad o la discriminación a la discriminación e incitación a la discriminación y se castiga con pena privativa de libertad. Se protegió legalmente este derecho a la igualdad y no discriminación en la Constitución de 79 y luego se ampliaron los motivos en la Constitución de 1993. ¿Ya? Ustedes tienen más cuadros ahí, puede haber más argumentos, ustedes de acuerdo al análisis van a ir sacando sus argumentos y no lo van a copiar igual, sino van a parafrasear. Ojo, estos son algunos ejemplos que yo les estoy dando a conocer, no lo copien igual, sino tómenlo como un ejemplo. Vamos a opinar sobre el texto. En el texto leído de Ruth Pacheco escribe lo siguiente: el Ministerio de Cultura nos recuerda que el 53% de la población considera que los peruanos son racistas o muy racistas y que incluso un 8% se percibe a sí mismo como tal, es decir, se perciben racistas o muy racistas. Conforme a los resultados de la primera encuesta nacional sobre percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnica racial. ¿Con qué finalidad habrá utilizado la autora esta encuesta en su artículo de opinión? La información en el artículo de opinión aporta validez, sustenta tu respuesta. A mi parecer, la autora de este artículo de opinión escribió con la finalidad que a través de dichos datos podamos reflexionar y mejorar nuestra actitud con el tema abordado. La información que se presenta en el artículo de opinión es de suma importancia, ya que contiene datos y argumentos muy importantes. Los argumentos presentados en el artículo de opinión, ¿cuál es el argumento de mayor peso, es decir, de mayor importancia? ¿Por qué? El argumento de mayor importancia es en donde el Ministerio de Cultura nos recuerda que el 53% de la población considera que los peruanos son racistas o muy racistas y que incluso un 8%
se percibe a sí mismo como tal, es decir, se perciben racistas o muy racistas. Estos datos son de suma importancia porque podemos identificar los niveles de discriminación que existen en nuestro país. Si tuviésemos que compartir con nuestra familia, amigos, amigas, nuestra opinión del texto, la discriminación enquistada en la sociedad, ¿qué le diríamos? Escribe y sustenta la respuesta. Les explicaría la importancia de respetar la diversidad cultural de nuestro país, como también acerca de por qué debemos oponernos a la discriminación para poder convertirnos en un país donde haya igualdad y respeto entre todos. ¿Qué podríamos proponer para prevenir o disminuir la discriminación en el Perú? Yo le estoy poniendo acá, promover el respeto a las costumbres y tradiciones de las distintas culturas de nuestro país y reconocer que vivimos en un país mega diverso. ¿Y cómo voy a prevenir, ¿no? ¿Qué actividad voy a desarrollar? A través de afiches o en las redes sociales. Impulsar la importancia de respetar el derecho a la dignidad, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. ¿Ya? Les estoy ayudando a desarrollar o cómo van a desarrollar estas preguntas, pero ustedes deben sustentarlas y tomarlo como ejemplo estas respuestas. No quiero que lo copien igual, hay que cambiar las respuestas con sinónimos, antónimos, pronombres, etc. Ya lo hemos trabajado en actividades anteriores. Finalmente, vamos a evaluar nuestros avances. La competencia que estamos trabajando lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Estos criterios de evaluación ya lo estamos trabajando en diversas experiencias anteriores que hemos finalizado. Deben conocer ustedes que cada competencia tiene sus criterios de evaluación. ¿Para qué nos va a servir? Para cumplir si han logrado ustedes esta competencia. Por eso es muy importante que ustedes conscientemente se evalúen esta lista de cotejos. Si lograron y si no están logrando o están en proceso, ¿qué pueden hacer para mejorar sus aprendizajes? Muy bien, hemos culminado la actividad, la lectura del artículo de opinión. Nos permitió comprender el problema de la discriminación en el Perú. También construir opiniones sobre cómo podría cambiar esta situación a fin de aprender a convivir en igualdad de oportunidades y libres de todo tipo de discriminación. En la próxima actividad recogeremos, organizaremos y representaremos información sobre la discriminación en nuestra comunidad. Nos vemos, chicos, en la próxima sesión de aprendizaje número 2. Hasta la próxima.